Instalación del sistema gestor de base de datos MongoDB. A continuación, se mostrarán los pasos necesarios para poder instalar el gestor MongoDB. Como primer paso, debemos abrir nuestro navegador. Ahora escribimos la siguiente dirección para estar en la página oficial y poder descargarlo posteriormente. Una vez que nos encontramos en la página oficial, hacemos clic izquierdo en el recuadro color verde que dice Download MongoDB. Nos movemos a la parte inferior de la página donde encontraremos la descarga. En esta parte vamos a seleccionar Windows 64 bits Legacy. Es importante que el sistema operativo sea de 64 bits en Windows, ya que el de 32 ha mostrado algunas fallas. Continuando con la descarga, le damos clic en el botón verde que dice Installation Package. Y se va a empezar a descargar el Mongo. Bueno, una vez descargado el archivo de la página oficial del Mongo, nos quedará un archivo ejecutable como el que está aquí en el escritorio. Procederemos a instalar el Mongo. Doble clic, ejecutar, siguiente, aceptamos términos, siguiente, aquí en la versión completa, instalar. Damos finalizar. Bueno, ya que hayamos concluido este paso, procederemos a ubicar la ruta del Mongo. Configuración avanzada del sistema. En variables de entorno. Buscamos. En variables del sistema buscamos la palabra path. Le damos en editar. El path nos sirve para ubicar la ruta de la consola y así poder utilizarla. Empezaremos poniendo un punto y coma. Añadimos la ruta del Mongo. Después del punto y coma procedemos a pegar la dirección de donde está instalado el Mongo. Quedaría de esta forma. Aceptar, aceptar, aceptar. Bueno, una vez que hayamos pegado lo que es el path, el siguiente paso sería abrir el CMD. Ponemos Mongo D. Bueno, les tendrá que aparecer esta leyenda de Waiting for Connection y el número de puerto. Bueno, el siguiente paso será abrir otra ventana de CMD. Escribir Mongo.
Bueno, como se dan cuenta, aquí ya nos cargó lo que es el, el gestor de base de datos, el Mongo, y ya podemos usarlo para realizar o insertar un documento. Bueno, entonces es importante que para poder usar el gestor de datos MongoDB tengamos esta ventana abierta en la que pusimos MongoD. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí la consola de Windows o el símbolo del sistema está ejecutando el propio gestor. Este gestor pues obviamente no funciona como otros que conocemos, sino que este gestor se caracteriza porque la misma consola de Windows lo ejecuta directamente. Y ya ya que no usemos el gestor, podemos cerrar esta ventana y se cerrará automáticamente el gestor, pero mientras usemos el gestor, esta ventana hay que tenerla abierta, aunque la minimicemos o la tengamos en otro lado. Y bueno, obviamente pues las operaciones vamos a hacerlas en esta otra ventana que también es del símbolo del sistema. Aquí es donde ya nosotros estaremos haciendo nuestras operaciones para ingresar datos al gestor, para crear nuevas bases de datos y hacer todo tipo de operaciones que están permitidas. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con MongoDB. Bueno, aquí hay un pequeño documento ya previamente preparado que nosotros hicimos para poder ejecutar algunas cosas. Bueno, creo que todos conocemos el parámetro o la palabra show databases porque pues es básica. Esta nos servirá para poder mostrar las bases de datos que se encuentran dentro de nuestro gestor. Y bueno, vamos a copiar esta base de datos, este pequeño renglón y procederemos a copiarlo en nuestro símbolo del sistema. Bueno, Windows 10 nos proporciona esta facilidad de dar clic derecho y automáticamente queda pegado lo que teníamos en el portapapeles. Bueno, damos Enter y ya aquí nosotros tenemos dos bases de datos, una llamada local y otra llamada taller. Bueno, esta base de datos que tenemos aquí llamada local es una base de datos que ya el sistema trae de por sí y pues obviamente la podemos usar, no tiene espacio prácticamente, ya es una que se crea por default. Y taller pues sí es una base de datos que ya estaba anteriormente, pero pues ahí se quedó. Entonces, bueno, para que empecemos desde cero vamos a crear una base de datos. Desafortunadamente nosotros ya estamos muy acostumbrados a usar la sintaxis SQL, que pensamos que las palabras para crear una base de datos en cualquier gestor es create database. Con Mongo sucede algo muy peculiar. No necesitamos create database para crear una base de datos. Mongo es un gestor con un lenguaje muy práctico, muy sencillo, que muchas veces nos ahorran ciertos comandos o palabras y que podemos hacerlas en otra operación adicional. Es decir, podemos hacer dos operaciones en una sola, prácticamente. Entonces, nosotros si ponemos create database, pues obviamente el gestor no lo va a reconocer. Entonces, para crear y usar una base de datos, simplemente vamos a ocupar la palabra use. Por ejemplo, podemos poner taller, use local, pues para usar la base de datos. Pero si nosotros ponemos el nombre de otra base de datos de las cuales no se encuentran en la lista, por ejemplo, vamos a usar super, haciendo referencia a un supermercado. Si nosotros ponemos use super en otro gestor de base de datos, como por ejemplo otro gestor en lenguaje SQL, pues obviamente si esa base de datos no existe, pues no va a marcar un error. Pero MongoDB
nos da la facilidad de poner use super, aunque super no exista. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la va a crear esa base de datos. No hay necesidad de poner create database, sino solamente use super. Entonces damos enter y aquí nos sale esta pequeña leyenda, switch to database super. Es decir, ya el gestor está apuntando o está usando la base de datos super. ¿Cómo hizo eso? Pues obviamente primero la creó y después la direccionó. Bueno, nosotros aquí ya nos encontramos prácticamente en la base de datos super. Nos ahorramos comandos, es la ventaja de MongoDB y es algo que pues podemos usar sin ningún problema. Bueno, como ya nos encontramos en la base de datos ya creada, ¿qué es lo que podemos proceder a hacer? Pues crear algunas tablas. Para crear una tabla, MongoDB, lo mismo que la base de datos, no hay ningún problema con la sintaxis, porque nosotros estamos acostumbrados al lenguaje SQL, donde ponemos create table y el nombre de la tabla, ¿no? Y después de eso insertar los valores de esa tabla, los tipos de valores, por ejemplo, si va a ser un varchar, si va a ser un int, si va a ser un float, etcétera. Nosotros en MongoDB no tenemos ese problema. Miren, quiero que fijen su vista aquí en esas letras que estoy indicando. Dice db.ventas.insert. Nosotros aquí podemos interpretar con que db pues es la base de datos en la que estamos ingresando. En este caso, pues nos encontramos en la base de datos super. Entonces, punto ventas pues obviamente es el nombre de una tabla. Esta tabla no existe, es lo que ya veníamos diciendo, no hemos creado ninguna tabla, no existe. Después ponemos punto insert y abrimos un paréntesis, después abrimos una llave, asignamos un atributo llamado id y asignamos un valor, otro que es total con otro valor y otro que es cliente que es Juan, ¿sale? Entonces aquí no estamos creando ninguna tabla en sintaxis. Podemos insertar datos en una tabla que no existe. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la va a crear esa tabla. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a copiar estas palabras y procederemos a pegarlas en nuestra. Y bueno, procederemos a insertar estos datos. Bueno, es importante que la sintaxis esté correcta porque Mongo sí es un poco exigente en cuestión de la sintaxis. Cuando usamos insert, que obviamente estamos insertando, bueno, usamos la ID, total y cliente como atributos, sus valores. Debemos cerrar la llave y el paréntesis que abrimos y terminar todo con un punto y coma. Después damos enter y dice query result n inserted 2.1, es decir que el resultado de la escritura es que fue insertado 1. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hablar de tablas en una base de datos. Bueno, en Mongo lo más correcto es usar la palabra documentos porque MongoDB es un gestor de base de datos basado en documentos y no en tablas. Es decir, que nosotros dentro de un atributo podemos meter más atributos. Podemos ingresar más datos de otro tipo, no solamente de un tipo definido. Pero bueno, entonces db.ventas.insert, si se dan cuenta, nos sirvió para las dos cosas, tanto para crear la tabla como para ingresar los datos. Y bueno, es importante que las dos ventanas de símbolo del sistema las abramos como con privilegios de administrador. Es decir, si nos damos cuenta, aquí dice C Windows System 32. Cuando dice System 32 es porque estamos como administradores con privilegios. Sobre todo esta debe estar también ejecutada como administrador. Y también esta, las dos, porque si no puede que el propio gestor de base de datos se caiga. Bueno, vamos a ver el pequeño documento que tenemos aquí. Y aquí tenemos otra inserción que podemos insertar. Bueno,
Damos copiar, abrimos la ventana y damos clic derecho. Y damos Enter. Y nuevamente nos inserta, ahora con otra ID, con otro total y con otro nombre de cliente. Bueno, esos son dos pequeños ejemplos de inserción, muy sencillos. Y pues podemos hacer más, por supuesto que sí. Bueno, yo les recomendaría mucho que hagan primero su sintaxis dentro de un bloc de notas o algún otro editor o procesador de texto para que puedan revisar la sintaxis antes de insertar. Bueno, ahora haremos una pequeña consulta. Y para eso utilizamos db.ventas.find. Copiamos la línea y la pegaremos en la consola. Damos clic derecho para pegar y damos Enter. Y bueno, encontramos nuestros dos registros o nuestros dos documentos que ya hemos insertado anteriormente, con Juan, con Cosby, con sus totales y con sus respectivos IDs. Y bueno, pues esta es una consulta pues muy general, ¿no? Porque prácticamente nos está mostrando absolutamente todo lo que está en la tabla ventas. Obviamente pues son los dos registros. Si nosotros insertamos otro documento nuevo u otra colección, bueno, más bien la palabra adecuada sería colección. Una colección nueva y damos de nuevo este comando db.ventas.find y como resultado pues nos mostrará los tres que ya tenemos. Bueno, vamos a proceder ahora con este otro pequeño comando que nos sirve para consultas. db.ventas.find1, abrimos, cerramos paréntesis y punto y coma. Abrimos nuestra ventana, damos clic derecho, damos Enter y nos mostrará únicamente la primera colección que insertamos en la base de datos, que fue Juan, con total de 3000 con ID 13350. Bueno, ahora para hacer una consulta más específica, ocuparemos este comando db.ventas.find, abrimos un paréntesis, abrimos llave, decimos que el cliente va a ser Juan, cerramos la llave, cerramos el paréntesis y daremos punto y coma. Vamos a ponerlo en nuestra ventana, daremos Enter y como fue, únicamente nos enseñó la colección que tiene como cliente Juan. Claro, podemos hacer un cambio que en lugar de Juan nos muestra nuestro otro cliente. Damos Enter y por supuesto que nos mostró este. Bueno, podemos poner otro cliente, por ejemplo, que no existe, por ejemplo, el nombre de Fanny. Daremos Enter y pues obviamente no nos muestra nada, pues porque esa colección con ese cliente no existe. Y bueno, pues esas son las inserciones y las consultas más sencillas que tiene nuestro gestor de base de datos MongoDB. Bueno, hasta aquí sería todo nuestro video. Agradecemos tu atención y esperemos que te pueda servir de mucho. Hay muchos tutoriales, muchos manuales sobre nuestro gestor que tú puedes consultar.